tardes a todos. Muchas gracias por venir. Y bueno, mi nombre es Javier Villanueva y bueno, me llevo dedicando al tema del comercio electrónico alrededor de unos 10 años. Primero desde el germen del comercio electrónico en cualquier empresa, que es la creación y el desarrollo de la plataforma o de la tienda online, tanto como programador como a nivel de asesoría antes del desarrollo, como hasta, digamos, lo que podríamos llamar el cierre del ciclo, que sería la parte de la analítica web, ¿no? Que ya, pues, tanto Belén como Dori han comentado algún aspecto, ¿no? Y que trata de pues esa medición de los datos, del comportamiento de nuestros clientes, si se trata de un comercio electrónico, de nuestros usuarios, si se trata de otro tipo de página web, y medir esos resultados para, con ese comportamiento, aprender y poder mejorar nuestro negocio y evolucionar, ¿no? Entonces, un poco, aunque el nombre de la exposición se llama KPIs y dashboard de e-commerce, pero bueno, empezaré como con un resumen un poco de todo lo que engloba la analítica web, y luego finalmente pues ya nos focalizaremos un poco más en el tema de los cuadros de mando. Si funciona esto. Ahora, vale. Bueno, pues como comentaba, me voy a retirar un poco porque si no, como comentaba, pues primero veremos un pequeño resumen, ¿no? del ciclo de la analítica web, cuáles son sus fases. Se puede extender mucho las fases, pero veremos un poco los puntos más concretos. Y finalmente terminaremos pues un poco con más el tema de la exposición más concreto, ¿no? Que sería pues esos cuadros de mando, cómo es poner la información y las conclusiones que sacamos de nuestras mediciones. Para hablar de analítica web, pues siempre podemos recurrir a Avinash Kaushik, que es pues un gurú de la analítica web actual. De hecho, es la persona que llevó la analítica web en el paradigma 1.0, que le llamaban, en su primera versión, a la versión actual que le llaman la 2.0. Y la diferencia un poco es que antes se medía, las empresas llevan midiendo mucho tiempo, pero simplemente se medía un poco a nivel de clic, ¿no? Que era lo que hacían los usuarios, donde hacían clic en las páginas web, pero todo a nivel del qué, ¿no? Pero no se tenía en cuenta otros aspectos como el cuándo, el cómo y sobre todo el por qué, ¿no? El por qué, o sea, evaluar ese comportamiento, por qué lo tienen estos usuarios, ¿no? Un poco voy a leer la definición. Dice, es el análisis de los datos cualitativos y cuantitativos de tu sitio web y de la competencia para impulsar una mejora continua de la experiencia online que tienen tanto los clientes habituales como los potenciales y que se traducen en unos resultados esperados online y offline. Entonces, ahí me gustaría recalcar tres partes de la definición, ¿no? Él habla de análisis, ¿no? Del análisis de los resultados, de mejora continua, es decir, todo esto al final es para mejorar la experiencia de nuestros clientes, si hablamos de un comercio electrónico, y para que se traducen en unos resultados esperados, es decir, para conseguir unos resultados esperados o lo que llamamos unos objetivos. La analítica web, el pilar fundamental de la analítica web son los objetivos. Nosotros partimos de unos objetivos que queremos conseguir y a partir de ahí pues comenzamos con este ciclo, ¿no? Que sería un poco el ciclo resumido de la analítica web, donde de esos objetivos medimos la información. A día de hoy pues ya tenemos herramientas que realmente consiguen aportarnos todos los datos que queremos medir, ¿no? Nosotros ya ponemos una etiqueta o un pequeño código en nuestro comercio electrónico o en nuestra página web y Google Analytics nos da toda la información de todo el comportamiento prácticamente de los usuarios. O sea, es decir, lo que es la medición ya la tenemos, ¿no? Nos la dan casi hecha. La dificultad está en el análisis. Para llegar al análisis pues hay que generar esa información o generar estos informes o cuadros de mando que veremos, y realmente la dificultad es lo que comento, ¿no? Está en ese análisis de esos datos que Google Analytics me da, pues qué hago yo con ellos o qué conclusiones puedo sacar o cómo los puedo utilizar. Ahora veremos un poco pues cómo hacerlo. Una vez que hacemos ese análisis, pues entonces toca aplicar
de las conclusiones que tengamos, tomar unas medidas, aplicarlas en determinados objetivos de nuestra página web, que sería la optimización, y pues volver a empezar el ciclo, ¿no? Volvemos a fijar unos objetivos, medimos, vemos si esta optimización ha servido para algo. A veces esas mejoras, que le llamamos mejoras porque no son mejoras hasta que consigan los objetivos, pero pueden ser beneficiosas o pueden ser contraproducentes, iremos aprendiendo de ellas, iremos avanzando en el ciclo de analítica web, que como también dice la definición, debe ser continuado en el tiempo, constante. Siempre hay que medir. Hablábamos de los objetivos, que digamos es el punto principal del análisis, de nuestro análisis, ¿no? Fijar esos objetivos, pero hay que tener siempre en cuenta cómo fijarlos o qué objetivos tenemos que utilizar. Para un comercio electrónico, pues todo el mundo se plantea, ¿no? O todo el mundo tiene en mente que el objetivo es vender. Pero claro, vender es algo tan genérico que a veces es muy difícil simplemente con ese objetivo pues avanzar en el análisis, ¿no? Tenemos, digamos que lo típico de dividir y vencerás, ¿no? Fragmentamos un poco, buscamos objetivos más pequeños y a partir de ellos vamos consiguiéndolos hasta conseguir el objetivo general, que seguramente, pues si se trata de un comercio electrónico, sea el de vender más. ¿Cómo lo hacemos? Pues objetivos más específicos, más centrados en determinados puntos, que puede ser, pues en lugar de vender más, pues podríamos decir, pues este mes quiero vender pues un 1% más que el mes anterior, o que el mismo mes del año pasado, o un 3%, ya según el negocio también, veremos cómo hacerlo. Medibles. Si estamos analizando y estamos hablando de que nuestra herramienta es la medición y el análisis, los objetivos que utilicemos aquí tienen que ser medibles, puesto que si no, no vamos a saber realmente si los estamos consiguiendo, ¿no? Realistas. Pues eso, quizás un negocio pueda plantearse un objetivo de ventas para los próximos 6 meses de un 3%, y hay otro negocio que pueda mejorar un 20%, un 50%. Tiene que ser siempre algo que pensemos que podemos conseguir dentro de lo que cabe. Puede ser difícil, siempre es difícil, pero por lo menos que tengamos en mente que podemos conseguirlo. Aquí hay que diferenciar cuando el negocio ya lleva un recorrido, ¿no? Si, por ejemplo, alguno de vosotros pues tiene ya un portal de comercio electrónico y lleváis a lo mejor meses o incluso años obteniendo datos y midiendo, pues fijaros esos objetivos será más sencillo, ¿no? Y evaluando lo que vendisteis el año pasado, pues se puede más o menos saber lo que venderéis este año o lo que podéis mejorar, cuál es el margen. Pero si el comercio lo queréis montar, que todavía no lo tenéis, pues no tendréis esa información de Google Analytics sobre vuestro comercio para tomar, digamos, esas mediciones. Podéis optar o bien por la información de la competencia o de vuestra propia experiencia si conocéis el producto, y pues empezar con objetivos pues poco ambiciosos, y ya el análisis mismamente pues os irá enseñando y iréis evolucionando, y cada vez pues podréis fijar unos objetivos, digamos, más importantes, y también sabréis cómo evolucionar ese objetivo cada vez, pues, qué porcentaje aumentar o por dónde tirar. Y definir los KPIs de esos objetivos. Los KPIs, bueno, el otro día dando también otra charla me decían que si no era KPI, como se tenía que decir, pues probablemente sí, pero bueno, yo creo que todos nos entendemos, a mí me sale más fácil decirlo de KPI, y son bueno, el significado sí que es Key Performance Indicators, y digamos que son indicadores que nos muestran si estamos alcanzando nuestros objetivos. Es decir, si nuestro objetivo es conseguir unas ventas de un 3% más en estos 6 meses, pues la tasa de conversión, que antes hablaba hoy, por ejemplo, de la conversión, ¿no? De esas visitas, cuántas compran, ese porcentaje, nos irá diciendo si lo estamos consiguiendo o no, ¿no? Es un indicador clave de si lo estamos consiguiendo o no. Pues tendremos que definir, todo objetivo como mínimo tiene un KPI. Entonces tendremos que ir definiéndolo. Hay aquí una imagen del juego de Tetris que entiendo que todos
lo conocéis, cuando hice la presentación temí un poco porque digo, a lo mejor hay gente que no lo conoce. Pero bueno, sois jóvenes, pero no tanto, ¿no? Entonces, somos jóvenes, pero no tanto. Bueno, pues este juego, ¿no? Que es de finales de los años 80, principios de los 90, pues lo voy a utilizar de metáfora en las siguientes diapositivas para ver un poco los diferentes aspectos de la analítica web. Para el que no lo conozca, que no creo que haya mucho, pero el juego consistía en van cayendo piezas de colores con diferentes formas y vamos colocándolas con el fin de conseguir pues líneas completas, y cada vez que conseguíamos una línea o varias líneas a la vez, pues íbamos aumentando en un marcador el número de líneas y pues cada pantalla pues tenía que conseguir un objetivo que a lo mejor eran 10 líneas y al conseguirlo pues ganábamos la partida, ¿no? O pasábamos de pantalla. Bien, pues utilizaremos ese juego un poco para ver algunos aspectos de la analítica web. Antes de empezar, como en el propio Tetris, pues se puede empezar por lo fácil, por lo medio o por lo difícil, ¿no? Antes de empezar, pues yo siempre recomiendo pues empezar por lo más sencillo, paso a paso. Si, por ejemplo, estáis interesados en montar una tienda online, un comercio electrónico, muchos clientes muchas veces empiezan a montarlo y lo que quieren es alcanzar lo que ellos tienen en mente como el comercio electrónico ideal, donde tengo un montón de productos relacionados, unos botones que le doy y entonces le mandan un mensaje al cliente, le sale un chat, bueno, una serie de cosas que vemos en Internet y que todo el mundo pues quiere tenerlo, y luego el problema que surge es que acaban teniendo todo eso pero nada les funciona muy bien. O esto les funciona, pero luego lo más básico, que es la página de producto, tienen un fallo. Y el proceso de compra no va muy bien, o no es ágil. Entonces, por eso hay que empezar siempre con un entorno estable. Del paso a paso el entorno estable es, pues si quieres montar una tienda, en la mayoría de casos, luego cada negocio es diferente, pues yo recomiendo, pues coge tus productos, elige una serie de productos, quizás los que más se vendan o los que más pienses tú que se van a vender. Coloca unos pocos productos simplemente con tu página de producto, que lleve un proceso de compra sencillo donde pues se registren, rellenen un formulario, lleguen al pago y compren. Y a partir de ahí empieza a medir, toma información y ya verás, o entonces veremos si necesitas productos relacionados, botones, chats, etcétera, ¿no? No podemos empezar la casa por el tejado. La base será la clave y nos acompañará siempre. Si empezamos por la casa por el tejado y empezamos mal, siempre tendremos algo que iremos arrastrando en nuestro negocio, fallos en la tienda, sobre todo me refiero a aspectos técnicos, fallos en la tienda, y eso luego quitárselo es muy difícil. He visto muchas tiendas fracasar porque realmente no son capaces de que las plataformas les funcionen al 100% después de años invirtiendo en desarrollo. Y luego estudiar cada proceso, ¿no? Por nuestra tienda, como todas las tiendas, tienen diferentes procesos. Pues hablábamos del proceso a lo mejor de la página de producto, ¿no? Donde al cliente se le puede mostrar por la descripción del producto, unas imágenes, luego tiene el precio, un botón de compra, el propio proceso de compra que pues puede tener varias fases. Hay veces que solo tiene una fase, donde en un mismo sitio, en una misma pantalla, pues rellenamos todos los formularios y compramos. Entonces, bueno, pues estudiar cada uno de los procesos para luego saber o dónde medir o qué es lo que dónde tenemos que obtener la información. No podemos medir si no sabemos dónde, ¿no? Pero estudiar, tenemos que ser los que mejor conozcamos nuestra propia tienda. Al principio ya tenemos montada la tienda, llevamos unos días, medir y analizar los datos, esos primeros datos que hablábamos de unos productos básicos o de un entorno básico, empezar a medir, sacar unas conclusiones iniciales, como, por ejemplo, Google Analytics, alguna de la información que nos da, ¿no?, es las visitas que tenemos, ¿no?, a las diferentes secciones de nuestra página web. A veces serán a la página de producto, otras veces serán visitas al proceso de compra o al formulario de contacto o a la zona de política de privacidad, ¿no? Podemos ir viendo a qué secciones entran los usuarios. ¿Qué conclusiones podemos sacar iniciales? Pues si vemos que mucha gente entra a la página de producto y nadie entra al proceso de compra, sin mucha información ya sabemos que algo está fallando.
esas pequeñas conclusiones iniciales, pues las tenemos que ir ya modelando desde el principio, y cuanta más información tengamos, mayor será digamos, la manera para nosotros de afinar y sacar conclusiones cada vez más importantes. Ahora veremos un poco mejor cómo hacerlo. De lo más básico a lo más complejo, que es un poco lo que estábamos hablando, y sin pausa pero sin prisa, ¿no? Aquí en la imagen podemos ver, pues, el jugador que lo que quiere es acabar el primero, ¿no? Y tener todo lo antes posible. Al final es el que el primero pierde, ¿no? En esto de la analítica. No puedes tenerlo todo rápido. Tienes que ir teniendo poco a poco, pero lo que tengas, lo tengas bien hecho, ¿no? Bien etiquetado, que etiquetado, con etiquetado me refiero a que lo puedas medir, que funcione correctamente, y luego ya empezaremos a que le guste sobre todo al cliente, por supuesto. La competencia, pues casi cualquier negocio online, a no ser que sea pues la novedad que se le ocurre a alguien, la idea de su vida, tiene competencia, tanto antes de empezar casi siempre como cuando ya lleva un recorrido. De la competencia podemos sacar algo negativo y algo positivo. Negativo está ahí y pues por culpa de la competencia no somos los que más vendemos, ¿no? Pero también lo positivo, que es la oportunidad. Gracias a la competencia no solo tenemos una fuente de datos de información, que es el comportamiento de los usuarios en nuestra página, sino que también sabemos un poco por cómo le va a la competencia, qué es lo que funciona y qué no, ¿no? Podemos ver, pues el Amazon, que es pues, la tienda que más vende en Internet, pero que aparte de las 10 primeras vende más que las 9 siguientes. No es nuestra competencia directa, probablemente, pero se aprende de ese portal, ¿no? Entras y ves un poco si son los que más venden, casi todo lo harán bien. Podemos ir aprendiendo cómo funciona. En nuestra competencia igual, según sea nuestro negocio, pues entraremos a páginas similares y podremos ver qué es lo que más funciona, qué es lo que menos y demás. Debilidades y fortalezas, un poco lo que estábamos hablando. Aprenderemos de sus fortalezas, veremos lo que más le funciona, y de los negocios de la competencia que no funcionen tanto, o donde veamos que si intentamos comprar en la competencia nos atascamos o no nos gusta, pues quizás de esas debilidades aprender para no aplicarlas nosotros. Eso sí, buscando la diferencia. De nada sirve clonar la página de la competencia. Si la competencia tiene un recorrido mayor que el tuyo, o ya está vendiendo más que tú, que por eso te estás fijando quizá tanto, si le copiamos no nos sirve de nada, porque al final, si él ya era conocido, él ya estaba en Internet y haces lo mismo que él, al final le van a comprar a él. Entonces buscamos la diferencia para por destacar y conseguir pues diferenciarnos un poco y así atraer a esos clientes. Aquí vemos, bueno, pues en este caso la partida de dobles típica de Tetris, donde hay más de un jugador. Labor del cliente. Cuando hablamos del paradigma de la analítica web, que pasó a ser el 2.0, ¿no? Pues hablábamos de esos cambios, de qué es lo que se tiene en cuenta. Y una de las cosas que se tiene en cuenta ahora a la hora de medir y antes no se tenía es la voz del cliente, qué es lo que opina el cliente, ¿no? Para ello, pues tenemos la parte de atención al cliente. O sea, en muchos comercios electrónicos tenemos esa zona de incidencias o de contacto donde pues, puedes poner una reclamación o escribir un formulario de contacto porque determinada página no te funciona o no sabes comprar o cualquier imprevisto que tenga el cliente en la tienda. Esto es muy importante porque, aparte, la gente que utiliza la atención al cliente suelen ser clientes bastante interesantes, puesto que, primero, si saben utilizar la zona de atención al cliente, es que ya conocen Internet y más o menos suelen comprar por Internet o les gusta al menos, ¿no? Les interesa, con lo que ya es un paso. Y aparte, nadie que no le interese tu producto se va a quejar, o nadie va a decir que esto no está bien hecho o que no funciona. Entonces, estos que se quejan realmente son casi siempre los más importantes. Los otros ya te están comprando, los que no lo sabes, pero estos que se quejan son potenciales, ¿no? En este caso, pues como decía Dori, pues podemos, si hay una fuga de alguien que se va y tenemos su correo porque nos mandó una incidencia, pues mandarle un descuento, ¿no? Vamos a hacer ese tipo de estrategias. Opiniones y valoraciones también, pues hay muchas páginas donde podemos ver que se puede valorar los productos, dar tu opinión. Hay muchas vías. Y test de usuarios. Las grandes empresas, sobre todo de
de comercio electrónico muchas veces hacen test de usuario que consisten en, pues llevan gente incluso a sus oficinas, los sientan ahí en unas mesas o en un ordenador y le dices, probar la tienda. A veces no le dan ni ninguna pauta, probar la tienda e ir apuntando lo que... O se pone alguien al lado y toma notas mientras tú estás ahí probando, ¿no? Y entonces, esos usuarios que suelen ser de diferente índole, pues a veces hay clientes habituales, otras veces hay personas mayores que quizás no tienen ninguna relación todavía con el comercio online. Pues van a ir gente joven también, o muy joven, van tomando información y van sacando conclusiones. Y de esa conclusión, pues mejoran la página web, ¿no? ¿Qué pasa? Que una mediana empresa o una pequeña empresa, pues muchas veces no se puede permitir ese tipo de test. Pero hay soluciones online también que podemos utilizar para esto. Por ejemplo, hay soluciones en las que, como una herramienta que se llama ClickTail, donde tú directamente estás viendo de los usuarios que hay activamente en tu web lo que están haciendo. Tú pones otra etiqueta, igual que en Google Analytics, y vas viendo cómo el ratón del cliente se va moviendo y va yendo a un formulario, va a otro, y entonces podemos aprender por lo que está haciendo el cliente en directo, pues cuáles son las cosas que podemos mejorar. Igual vemos que intenta 7 veces pues poner la fecha de nacimiento, no lo consigue, entonces quizás tenemos que mejorar esa casilla, ¿no? Pues del cliente también podemos aprender. Los cuadros de mando, que será con lo que terminemos un poco y focalizaremos ahí la charla. Pues cómo esta información, que una vez la tenemos y la analizamos, la mostramos. Muchas veces estos cuadros de mando nos servirán a nosotros si somos pues la persona encargada de la tienda, el dueño de la tienda. Otras veces nos solicitarán estos informes, ¿no? Si trabajamos a lo mejor en una empresa más grande y nos dedicamos a llevar la analítica, pues daremos cuadros de mando a diferentes departamentos. Al departamento, perdón, que tengo un poco de tos. Al departamento de marketing, al departamento de ventas, bueno, diferentes departamentos. ¿Los cuadros de mando qué es? Pues en el tema del Tetris, ¿no? Pues es un poco sale aquí muy poco, ¿no? Pero bueno, había unas estadísticas aquí que según la barra de color significaba que con esas piezas de esos colores habías hecho tantas líneas, ¿no? En este caso con las piezas rojas era con las que más llevaba, ¿no? Entonces, realmente, de un vistazo rápido, pues tú ves aquí con un dibujo la evolución de esas filas, ¿no? Y luego también, pues los créditos que te quedan, los puntos, ¿no? Las líneas que quedan para acabar la pantalla, ¿no? Son indicadores, o los KPIs, que te indican si estás llegando a conseguir el objetivo, que era pasar la pantalla, ¿no? Por ejemplo, en un coche, ¿no? El cuadro eléctrico del coche, pues tiene unos indicadores que te dan una información sobre la evolución, ¿no? de lo que pasa en el coche, ¿no? Te dice los kilómetros por hora a los que vas, te dice lo que te queda de gasolina, ¿no? Te va diciendo unos indicadores y tienen que ser sencillos y que los veas rápidamente. Entonces presentaremos, expondremos el rendimiento y dirigir la atención, lo que hablábamos. Si por ejemplo el cuadro de mando pues es para un departamento de marketing, pues tendremos seguramente que hablarle de temas relacionados con marketing, con social media, si es de ventas, pues tendremos que ir hablándole de las ventas que estamos realizando, del coste que nos está costando cada venta, etcétera, ¿no? Pues tenemos que ir dirigiendo la atención según a quién va dirigido el cuadro de mando. Y sobre todo el tema de aportar soluciones. Esta parte de cuadro de mando y dashboarding la vamos a ver ahora con más detalle. Pero aportar soluciones, pues no solo hay que darle... Imaginar el caso de que te pide, por ejemplo, en una empresa más grande, el jefe que le des unos informes y todos los días llegas y les dices vendemos poco, ¿no? Está muy bien, pero al mes ya te va a decir, pues coge las cosas, vete a tu casa, que vendemos poco. Tienes que aportarle soluciones, ¿no? Vendemos poco por esto, puede ser por esto. Quizás si hacemos esto, vendamos un poco más, ¿no? Y la optimización, ¿no? Que era la parte que cerraba un poco el círculo de la analítica, ¿no? Donde analizamos esos procesos que veíamos, que serían pues las diferentes piezas del Tetris, ¿no? Son las distintas partes de nuestra página web, tenemos que conocerlas bien. Analizamos los embudos de conversión, que lo veíamos
también en la exposición anterior, ¿no? Todas esas visitas que llegan muchas y se van muy pocas, o sea, bueno, se van muchas también y finalmente convierten muy pocas, ¿no? Si tenemos un embudo de conversión, hay que ir analizando ese embudo de conversión, pero no solo a nivel general, porque a nivel general llegan 5.000 visitas y compran 50, nos va a dar información, pero no vamos a saber, vamos a tener quizás unos puntos de fuga muy grandes, ¿no? Entonces es interesante aplicar estos embudos de conversión, a cada proceso. Por ejemplo, aplicar embudos de conversión a cada producto. Si tenemos infinidad de productos, podemos hacerlo a cada categoría de productos. Quizás un producto tenemos una tasa de conversión del 5%, pero quizás tengamos otro producto con una tasa de conversión del 50%. Dependiendo de esas tasas de conversiones, aplicaremos unas medidas. Si tenemos una tasa de conversión muy baja y en el embudo vemos que todo el mundo se va en la ficha de producto, pues tendremos que mejorar esa ficha de producto o mejorar el tráfico que llega a nuestra página web. Igual no es el indicado. Si ese embudo la gente se va en el formulario de registro, pues tendremos que mejorar ese formulario de registro porque, por ejemplo, puede haber un campo, el DNI a lo mejor lo piden y no es necesario para comprar, hay mucha gente que no le interesa darlo y la gente se va directamente, ¿no? O puede ser que tengamos un producto que tenga pues una muy buena conversión, pero que llega a poca gente, ¿no? Pues ahí tendremos que potenciar el generar mucho tráfico a ese producto, ¿no? Entonces, dividiendo aquí también, pues conseguiremos mucha más información y también mejorar lo antes posible. Y testear, ¿no? Que sería, pues, de cada pieza, todo tiene diferentes versiones, ¿no? Testear, podemos en un comercio electrónico hacer diferentes páginas de producto. También hay herramientas en Internet que nos permiten ir cambiando de página de producto con diferentes versiones. Ahí lo que conseguimos es, pues, siempre hay algo que le gusta más o que convierte más que otras cosas. Entonces, iremos eligiendo lo que mejor nos funcione y luego otra vez haciendo otro test, hasta que vayamos consiguiendo la mejor versión. Disculpad. Ahí, vale. Bien, y volver a empezar, ¿no? Como decíamos, esto es constante. Esto es un ciclo que durante todo el tiempo que tengamos la tienda en Internet, tenemos que ir repitiéndolo porque siempre hay algo que mejorar. Hay nuevos objetivos, cada vez aprenderemos más del análisis y entonces, bueno, pues tendremos que ir repitiendo este ciclo, pero con diferentes objetivos, diferentes medidas, etcétera. Y al final, pues, ganan la partida, ¿no? Aquí se ve, pues, en el récord con los número 1 y hay que tener varias cosas en cuenta. Todos los grandes de Internet de comercio online, pues todos empezaron desde abajo. Entre comillas. Zara, pues, no empieza desde si yo monto una tienda de ropa. Pero sí que hay muchos comercios que a día de hoy son importantes, que empezaron en el mundo de Internet y que realmente donde se han conocido son Internet y que empezaron desde abajo. Poco a poco, paso a paso, se puede conseguir. Todos miden. Todas las empresas importantes miden. Google mide. Google es una página que tiene una casilla para poner una palabra, ¿no? Y ya los resultados. Y miden, y testean, y cambian las cosas. Muchas veces no nos damos cuenta, pero a veces cambian la fuente, o te cambian un poco un color. O ahora, por ejemplo, como decía Dori, pues los anuncios que salían en la parte izquierda los quitan y los ponen arriba. Van cambiando porque ellos saben que no se puede frenar. Ellos hoy son el primer buscador, pero si paran, algún día puede ser que no lo sean, ¿no? Una cosa eso de que todos miden, ya no recuerdo exactamente quién era y el dato exacto, creo que era eBay, creo, pero no estoy seguro, o un marketplace de este estilo, que tenían 50 analistas masajeando datos. Es decir, extrayendo datos, preparando tablas para que luego otros tantos analistas tomasen decisiones. Es una barbaridad y una exageración, pero para que veáis la Sí, importancia pero que la hay para importancia estos, que le dan, que claro. le dan es enorme. La importancia que le dan, aparte, bueno, a nivel mundial se mide mucho y se hace mucho, pero por ejemplo a nivel en España pues hay todavía empresas que no, como dato curioso, Zara.com, el departamento de analítica web lo ha inaugurado este año. O sea que para que os hagáis una idea de, ellos seguro medían de alguna forma
pero cuando ya han decidido tenemos que tener un departamento con gente aquí trabajando y demás. Contrató, por ejemplo, Gemma Muñoz, Claro, lo tuvo, también tenían servicios externalizados, pero a día de hoy pues es el departamento. Como dato curioso, también el director del departamento de Zara.com de analítica web es de aquí de Albacete. También es un dato a tener en cuenta si somos de aquí. Así que siempre hay una mejor versión, ¿no? Todo nuestra tienda siempre tendrá algo que se pueda mejorar. Podemos pensar algún día que es la mejor del mundo, pero siempre habrá un detalle, siempre algo que mejorar. Y si cuando pensamos que es la mejor, pues la propia evolución de los clientes o del resto de tiendas nos hará que tengamos que seguir mejorando porque cambiarán alguna tecnología, algún tipo de pago, saldrá un transportista nuevo. Al final, esto es una continua evolución. Y bueno, vamos a hablar ahora un poco más en detalle, no sé cuánto tiempo llevo, pero bueno, del tema de los cuadros de mando, ¿no? Veíamos esas diferentes fases de la analítica y una de ellas era la generación de informes, ¿no? Un poco esta charla iba sobre esto, lo que pasa es que, bueno, ese resumen previo creo que es importante, o ver un poco toda esa información porque hay mucha gente que si no, pues hay determinados conceptos a lo mejor o no llega a comprender por qué se hacen determinadas cosas. ¿En qué consiste? Esto lo hemos hablado un poco ya antes, ¿no? Ahora, aquí vemos lo que sería un cuadro de mando, ¿no? Se ve muy pequeño, pero bueno, podéis imaginar, ¿no? Vemos gráficas, datos, ¿no? Presentar la información. Pues de nuestros datos medidos, ya lo hemos dicho, tenemos que presentar información o bien para nosotros mismos, generarla, o bien pues para nuestro cliente, si llevamos un comercio electrónico de otra persona, o nuestro superior, o inversores que puedan estar interesados en nuestra tienda. Muchas veces en nuestra tienda, pero hay posibles inversores y hay que presentar este tipo de información, aparte muy relacionado, ¿no?, con ventas y demás, será lo que busquen y lo que les interesen. Exponer el rendimiento, que ya lo decíamos, dirigir la atención y aportar soluciones. La transparencia es que está muy similar en el resumen, ¿no? Entonces, vamos a pasar a la siguiente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que mostrar, ¿no? ¿Cuál es esa información, ¿no? Bien, pues los Key Performance Indicators o KPIs, que son esos indicadores del rendimiento, que nos dicen, ¿estás consiguiendo tus objetivos o no los estás consiguiendo? O vas a mitad de camino, ¿no? Eso es lo que un poco significa el KPI. Métricas versus KPI. Las métricas es todo lo que se mide en Internet, ¿no? Todo lo que podemos medir. Las visitas que hay a nuestra página web es una métrica, ¿no? El porcentaje de rebote, la gente que se va de nuestra página web, ¿no? Ese porcentaje de gente que entra y abandona rápidamente, es una métrica. El número de pedidos que tenemos es una métrica. Todo lo que podamos medir es métrica, ¿no? Pero no todas las métricas son KPIs, ¿no? Todas los KPIs son métricas, pero no al revés, ¿no? Como ejemplo, pues podemos tener pues el ejemplo básico, ¿no? En una tienda online es el número de visitas. Imaginar que llegáis como inversor y entonces el cliente te dice, pues yo tengo 10.000 visitas o 1.000.000 de visitas. Vale, eso es una métrica que está muy bien saberla y la utilizaremos, pero en sí mismo no es un indicador de nada. Es un indicador de que tienes muchas, depende, en relación a quién, ¿no? En cambio, el número de visitas en relación con las ventas que tienes, ¿no?, que sería esa tasa de conversión, pues sí es un indicador claro que puede darnos a ver nuestros objetivos, ¿no? También dependiendo de los objetivos. El número de visitas podría ser un KPI si nuestro objetivo es conseguir X visitas. Por eso hablábamos primero que siempre hay que fijar primero los objetivos. En una campaña de mailing, ¿no?, imagínate, donde mandamos emails a nuestros clientes para que compren y nuestro objetivo también es mejorar la tasa de conversión, vender más, ¿no?, a algún nivel. El número de gente que abre el correo en sí mismo no nos indica si está funcionando la campaña, ¿no? Ha abierto mucha gente el correo, pero lo que realmente nos indicará si funciona la campaña es la relación entre el número de gente que abre el correo y la gente que compra, ¿no? Ese porcentaje, esa relación es lo que es un KPI, es un indicador y es el que debemos utilizar, ¿no?, cuando utilicemos un cuadro de mando.
como decíamos, todo objetivo, pues como mínimo tiene un KPI. Si nuestro objetivo es vender más, el KPI es la tasa de conversión. Si nuestro objetivo es que se suscriban muchos usuarios, pues está la tasa de suscripción, ¿no? Los usuarios que llegan, los que se suscriben. Y sobre todo también depende del negocio, ¿no? Nosotros podemos tener un negocio, todas las tiendas de comercio electrónico, ahora veremos los KPIs más utilizados, y tienen muchos comunes, pero luego pues podemos tener específicos, ¿no? Por ejemplo, pues yo hace poco también estaba trabajando con una tienda online que se dedica a personalizar ropa para niños pequeños, ¿no? Ellos, dentro de su proceso, uno de los KPIs es la tasa de personalización. Cuánta gente entra y finalmente personalice, compre o no. Luego ya tienen otra que es, pues, de la gente que personaliza, cuánta gente compra, ¿no? Pues eso es un objetivo y un KPI, por tanto, específico, ¿no? Si vendes jamones, pues la tasa de personalización, en principio, puede todo llegar a, pero en principio los jamones personalizados, pues todavía no los tenemos, o puede que ser que nuestro negocio no nos interese, ¿no? Cada uno depende del negocio. Como curiosidad, hay una página que se llama KPI Library, ¿no? .com, que tú pones el tipo de negocio y te dice los KPIs más utilizados o más destacados, o que la gente más utiliza. Más como dato curioso. Que en comercio electrónico, ¿no? Lo que hablábamos. Aquí podemos hacer varias agrupaciones, pero las más típicas es, pues, por todo lo relacionado con ventas, ¿no? Donde tenemos la tasa de conversión, tenemos el ticket medio de carrito, también es muy interesante, ¿no? De todo el mundo que nos compra, ¿no? Pues cuál es la media, ¿no? de ese carrito que llenan, cuál es el valor. La tasa de abandono del carrito también es muy interesante. Bueno, todo lo relacionado con ventas. Si vemos los KPIs de marketing, pues tendremos pues lo relacionado a la parte de marketing, la tasa de rebote, todo lo relacionado con visitas, ¿no? La tasa de rebote, cuánto tiempo están las visitas en nuestro comercio electrónico, y luego si hacemos campañas, pues el open rate, ¿no? Que es lo que hablamos también de cuánta gente abre esos correos electrónicos en una campaña, CTR, ¿no? Que es de los que hacen clic en ese correo al final cuántos compran, perdón, el retorno de la inversión, etcétera. En la atención al cliente también. Si tenemos un servicio de atención al cliente, pues en cuánto tiempo solucionamos las incidencias, cuál es el índice de satisfacción de nuestros clientes, ¿no? Todo eso lo podemos reflejar en cuadros de mando, y lo que hablábamos, ¿no? Los KPIs específicos, pues según el negocio, también podríamos Una duda, presentarlos. Javier. KPIs de ventas, ¿es obvio o no el número de ventas? Claro, el número de ventas, y en los ingresos puede ser un KPI, claro, no es calculado, pero si yo sé que quiero conseguir al mes o al año 1000 ventas, ¿podría ser o no? Exactamente, sí. A ver, es que por eso, cuando hablamos, es la relatividad entre el objetivo y el KPI, ¿no? Si nuestro objetivo es llegar a 10.000 euros de ventas, pues el Por número ejemplo, de ventas, claro, el valor de ventas que ya llevas vendido es un claro indicador, porque inconscientemente tú ya haces la diferencia, ¿no? Entonces me queda tanto, ¿vale? Porque realmente el indicador es lo que te queda para llegar. Entiendo que también dependerá de la evolución del negocio y la madurez del negocio, que esos indicadores van a ir evolucionándolo. Si yo estoy al inicio, a lo mejor no me voy a estar fijando tanto en una serie de cosas, sino que me voy a tratar de mejorar unos KPIs que son muy básicos, y cuando eso ya los tenga bien controlados, voy a por otros un poco más. Lo que hablábamos un poco de paso a paso, ¿no? Que comentábamos antes, es eso, ¿no? Hay que empezar pues midiendo, ¿no? Lo más sencillo y poniéndose los objetivos menos ambiciosos, y también pues buscando los KPIs también que mejor entendamos y que pues nos puedan digamos indicar cómo van esos objetivos sencillos. En el tema del número de ventas, si lo que buscas es ese valor, pues es un indicador, pero como te digo, por eso, porque tú ya inconscientemente haces una relación. Normalmente el KPI normalmente es la relación entre dos métricas. Pocas veces es una métrica única. Vale. Yo es que recuerdo ver algún ejemplo donde ya hay cierta estabilidad, es decir, sus KPIs o sus valores de KPIs son bastante estables, y entonces un poco era la manera de ver si con las acciones que hacían había mejora concreta. Y entonces... Claro, eso sí, muchas veces lo que pasa es que si tú ya vas afinando a determinado nivel, donde ya una pequeña diferencia en ese valor
cambia, pero por eso depende del objetivo, ¿no? Al final, si ese indicador nos dice que nuestro objetivo, si tú ves que se está cumpliendo o no, es claro que es un KPI. El cómo, ¿no? Nos referimos a cómo realizar, ¿no? el cuadro de mando, cómo presentarlo, ¿no? Hay un poco de teorías de todo tipo, pero yo recomiendo, y no porque lo recomiende yo, sino porque pues lo recomienda pues Avinas Causic o, por ejemplo, Gemma Muñoz, que es también gurú de la analítica en España. ¿Y de Avinas? Es la seguidora de... y fan de Avinas, o discípula, ¿no? Bueno, 5 o 10 KPI, ¿no? Lo que puede caber más o menos en un folio, ¿no? O en una pantalla de ordenador, ¿no? Lo que de un vistazo rápido la persona que lo tiene que ver lo vea, que no tenga que estar haciendo scroll si es una pantalla o 20 páginas, ¿no? Con 5 o 10 debemos poder dejar claro cómo va la evolución de nuestro negocio o de determinados objetivos. Está claro que podemos tener diferentes cuadros de mando, uno para marketing, otro para ventas, otro... Podemos tener varios, pero cada uno de ellos no debe tener más de 10 o... Bueno, yo he leído hasta 20, pero ya 20 me parecen muchos porque es demasiada información para un vistazo rápido, que es lo que se busca, ¿no? Contextualizar, definir el contexto. Lo que hablábamos del número de ventas, por ejemplo, el número de ventas puede ser un dato importante, pero el número de visitas, pero sobre todo lo importante es el número de ventas ese día, el número de ventas en un mes, el número de visitas, cuando vemos diferencias entre periodos, ¿no? O sea, las visitas de hoy o de este mes en relación al mes del año pasado, cuando es un negocio estacional. Por ejemplo, también recientemente trabajé con una empresa de disfraces de Valencia, de los típicos disfraces de despedida de soltero, de Halloween o lo que fuera. Es un negocio muy estacional, ¿no? Por ejemplo, la campaña de carnaval, pues es una de las más importantes. Pero claro, tú no puedes medir un mes de carnaval y el mismo mes del año pasado porque no coincide, ¿no? Tienes que ir jugando un poco en los periodos de tiempo. Ya cada cual conoce su negocio y sabe cómo debe hacerlo. Y orientado, sencillo y a quién va dirigido, ¿no? Hay una frase de este gurú de la analítica web que dice que no... Él es un poco drástico con las frases, pero dice que no asumas la inteligencia del otro lado, ¿no? O sea, no esperes o pienses que porque tú lo entiendas lo va a entender el resto de gente, ¿no? Tienes que hacerlo sencillo sabiendo que tiene que ser sencillo. Tú no puedes poner ahí, si por ejemplo eres de la parte más técnica del negocio, unos datos que solo entienda un informático y luego pasárselos al departamento de marketing y que los entiendan, o viceversa. Si tú lo que estás evaluando es el rendimiento de la página web y finalmente este panel de control lo va a ver el departamento de informática, pues tú no te pones a poner aquí datos financieros porque quizás pues no lo comprendan, o sí, pero bueno, que no hay que asumirlo, ¿no? ¿Y para qué? Finalmente, pues, ¿cuál es el fin de todo esto y para qué lo hacemos, ¿no? Para conseguir nuestros objetivos. Es uno de los pasos en el camino de nuestros objetivos. Muchas veces en la analítica o cuando ves que llegas a una empresa y ya estaba haciendo algo de analítica en su tienda, por ejemplo, pues ves que hay gente también que la hace, digamos, porque sí, porque hay que hacerla. Y eso también es un error, porque tanto que nos puede ayudar a ahorrar dinero, ¿no? Cuando decía Dori, por ejemplo, que el comercio electrónico es caro empezarlo, y es verdad, porque no solo hay que pensar en montar una tienda, en PrestaShop o en Magento, sino en todo lo que va detrás, toda la parte de marketing, que decía que podía llegar a ser hasta el 80%, ¿no? Pues es muy caro, y entonces la analítica web nos puede ayudar, una de sus funciones es ayudarnos a rebajar los costes, ¿no? Porque si, por ejemplo, hacemos campañas de marketing y nosotros analizamos y medimos quién es quien más nos compra, pues podamos enfocar esa campaña solo a determinados usuarios, con lo que nos estamos ahorrando muchos correos, con lo que nos estamos ahorrando dinero. Igualmente, hacerla por hacerla es caro, pues porque tienes que tener a alguien que la haga, o contratar a alguien, o hacerla tú, que también tu tiempo es dinero, y al final entonces hay que hacerla pero con cabeza, ¿no? Reflejan cambios por optimización.
tenemos que esas conclusiones que sacamos transformarlas en medidas en nuestra página web o en nuestra tienda online, cambiar cosas para que mejore. Y por supuesto el cuadro de mando, si nos está indicando esa evolución o el estado del negocio, pues tiene que también mostrar pues, si esos cambios han surtido efecto o no. Si hemos pues, lanzado determinada campaña o si lo que hemos hecho es cambiar las imágenes de nuestra home de la tienda porque pensamos que eran mejores otras, pues el siguiente cuadro de mando, después de tomar los datos de esa campaña o de ese cambio de imágenes, pues tendrá que indicar la diferencia, ¿no?, entre lo que había antes, lo que hay ahora y si ha mejorado o no. Y parte de la solución, también lo hablábamos antes, ¿no? Si siempre mostramos datos, por experiencia, la mayoría de veces, que por eso se utiliza, son datos negativos, porque es difícil conseguir los objetivos, porque aparte la gente quiere objetivos ambiciosos. Si siempre llegamos con malas noticias y sin soluciones, pues crearemos la crispación en quien lo vea, y aparte es que si es para nosotros mismos incluso, pues no nos serviría de nada, ¿no? Hay que aportar soluciones, no podemos ser parte del problema, sino parte de la solución. ¿Cómo aportar esas soluciones? Pues si nosotros estamos indicando con gráficos o con tablas y demás los datos, pues siempre se pueden añadir pequeñas anotaciones. Muchas veces lo que se utiliza pues son diferentes colores, ¿no? Pues para ver el dato más importante, el menos importante, y también en esos datos más importantes o menos, o digamos los máximos, los mínimos y demás, pues anotaciones que digan, bien, pues este resultado, pues probablemente, o según mi experiencia, pues sea relativo a que realmente lanzamos esta campaña un lunes y no un domingo, y entonces quizás la próxima vez tengamos que hacerlo de otra forma, o debemos hacerlo así porque fue muy positivo, ¿no? Tenemos que transmitir, digamos, y compartir una información, ¿no? Crear conocimiento. Herramientas para los cuadros de mando. Hay muchísimas. Yo comentaré una de las que veo más útiles, que aparte la conoceréis todos, y no es Google Analytics. Google Analytics es gratuita y es una herramienta fundamental para tomar las mediciones. Se pueden crear los cuadros de mando con ella, tiene aparte o sea, ya por sí misma genera determinados gráficos, pero aparte tiene una sección que se llama personalización, que tú entras y puedes crear tus propios informes, ¿no? Problema, bueno, se pueden exportar, pero problema es que si tú quieres ver esos datos dinámicamente, ¿no?, cómo evolucionan en el tiempo, y que tú entres y mañana veas cómo han cambiado los datos, tienes que entrar a Google Analytics para verlo. Y claro, no es lo mismo, pues, si tienes que darle, por ejemplo, a un inversor una información, que decirle entra y mira esto, ¿no? Y esa exportación puede ser también dinámica, pero bueno, tiene determinada potencia. Es una herramienta que muy importante y, por supuesto, nos sirve. Pero bueno, ahora veremos qué más se puede hacer. Estas otras tres herramientas son herramientas, servicios que hay en Internet, que lo que nos ayudan es a conectar información de nuestras plataformas o de nuestros aplicativos o nuestra tienda online con un servicio que tienen en el que generan los informes y los muestran, pues por ejemplo, como este o como otros que hemos visto anteriormente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una tienda en PrestaShop, lo conocéis, o Magento, ¿no?, que utiliza una base de datos MySQL, pues esta, por ejemplo, ¿no?, bueno, las tres creo que permiten con SQL, pues te permite conectar esa base de datos tuya con la página web y entonces la vas configurando y sacas una información, ¿no? Estas también, pues te dejan conectarla, por ejemplo, con MailChimp, que es un servicio de campañas de mailing, con Twitter, con Facebook, ¿no?, con diferentes. Pero yo la que sobre todo quería destacar es esta de aquí, ¿no? Excel, que lo conoceréis todos o casi todos. Es una herramienta muy potente, tiene un sistema de fórmulas matemáticas que pocas aplicaciones tienen o prácticamente casi ninguna.
lo conocen casi todas las partes de una empresa. O sea, si tú llegas a una empresa, por ejemplo, y lo que hablamos, hay diferentes departamentos, pues Excel se utiliza en el departamento de marketing, pero es que también lo utiliza el jefe de proyectos en el departamento de programación, pero es que también lo utilizan en producción, también bajas a la fábrica y también tienen un Excel con el que trabajan. Al final lo utilizan, casi todo el mundo lo ha utilizado alguna vez. Todo en un archivo. Tienes toda esa potencia de fórmulas, pero es que además esas conexiones que hablábamos con Twitter, con Facebook, con MailChimp, con todos los servicios que en Internet populares, se pueden conectar a Excel. Las bases de datos también. Si teníamos nuestros aplicativos, nuestras aplicaciones, nuestra tienda online, o tenemos un ERP, o tenemos un CRM, lo podemos conectar a Excel, traernos la información a Excel y ya trabajar en la hoja de cálculo. Y tiene también una potencia a nivel de creación de gráficos, y sobre todo es muy sencillo, ¿no? Tú tienes la información en tablas, que es como te la traen todas estas fuentes o como la generas tú con fórmulas, y dándole un botón te generas los gráficos, ¿no? No hay que hacer mucho más. Trabajo colaborativo. Pues Excel, tanto Excel como la Google Sheet, la aplicación de Google para trabajar con hojas de cálculo, pues nos permite compartir nuestras hojas de cálculo y entonces pueden estar trabajando muchas personas a la vez en la generación de estos datos y por tanto en la generación de informes, ¿no? No requiere unos conocimientos de programación, que muchas veces en todo el tema de Internet y comercio electrónico pues hay que saber programar o algo de meter un código, no sé qué. Pues Excel, es cierto que cuantas más fórmulas conozcas o más familiarizado con ellas estés, pues más cosas podrás hacer, pero en principio no son necesarios conocimientos de programación. Tienes las dos versiones, Excel de pago, está gratuita si tienes una cuenta de Gmail, y también es muy sencillo exportar y aparte muchísimas aplicaciones pues permiten que les metas los datos, ¿no?, con hojas de cálculo y así utilizarlos. Yo sobre todo destacaría también que se conecta bueno, se puede conectar directamente con Google Analytics, extraer los datos dándole al botón, Exactamente. que supongo que a lo mejor Sí, me estoy adelantando, sí, o... ahora lo veremos. Vale, no digo más. Tienes aquí, mira, el segundo punto, sí. Bien, pero no directo, o sea, necesitas instalar, ¿no?, pues un complemento o add-on para conectarlo con Google Analytics. Hay varios. Si solo quieres conectarlo con Google Analytics, el que mejor está es uno que es Google Analytics. Te vas a complementos, bueno, hay una sección que es complementos o add-on en la hoja de cálculo y buscar Google Analytics e instalar. Es muy sencillo de usar, si conoces más o menos el tema de las métricas y las dimensiones, o sea, si conoces un poco Google Analytics, es muy sencillo. Es gratuito, se conecta a Google Analytics, tú tienes tu cuenta de Google Analytics y tu contraseña, se la metes a la hoja de cálculo y ya puedes traerte de cada una de las vistas que tienes o de las propiedades de Google Analytics, te puedes traer la información. La información separada por todo lo que mide Google Analytics. O sea, te puedes traer los números de visitas, los números de pedido, te puedes traer los números de usuarios, las páginas más vistas, el tiempo de estancia de cada página, de cada usuario en cada página, etcétera. Sirve para generar informes. ¿Cómo? Bueno, pues en esta pantalla, sí, bueno, voy a explicar un poco. Sirve para generar informes, que es lo que estamos viendo, ¿no? Y podemos utilizar datos dinámicos, es decir, lo importante de esto es que yo voy a crear un informe para este mes, lo voy a ver, pero si entro el mes que viene, o si yo te envío por correo esta hoja de cálculo y tú entras el mes que viene, vas a ver, puedes seguir viendo lo de este mes, pero puedes también tener un informe dinámico en el que cada vez que lo abras te enseñe la información, por ejemplo, del último mes. Entonces, si entras en marzo, te está enseñando la de febrero, ¿no? Y si entras en abril, te está enseñando la de marzo. Sin tú hacer nada, va evolucionando en el tiempo. Aquí vemos la página de instalación, que sería, pues, hay un botón de Excel donde le das, o de Google Sheets, donde le das a los complementos, buscas en el buscador Google Analytics, es el primero, le das, bueno, aquí sale ya para utilizar, pero le darías a gratuito, que habría un botón ahí que pondría gratis,
y ya se instala solo en un minuto, lo utilizaríamos. ¿Cómo se utiliza? Ya estamos terminando, ¿eh? ¿Cómo se utiliza? Pues esto lo que hace es, cada vez que tú generas un informe, que le das un botón que es generar informe, lo que te genera es una pestaña más de Excel, ¿no? Aquí, digamos, tendrías la pestaña en la que tú estás trabajando y te generaría una pestaña más de Excel. Una pestaña con esta información, ¿vale? Bueno, el tipo siempre es core, pero tienes el usuario de Google Analytics que estás utilizando, ¿no? O la vista. Pues bueno, si utilicéis Google Analytics nuevamente, pues sabréis que puedes tener diferentes vistas. Puedes tener de una tienda online el tráfico que llega a toda la tienda, sería una vista, pero yo puedo querer tener en una vista separada como solo lo que llega al blog, ¿no? Con un filtro. Entonces, pues podríamos también utilizar esa vista de solo lo que llega al blog, ¿no? Puedes decirle las fechas de inicio y fin de la información que te quieres traer, o bien decirle los últimos N días, ¿no? Pues por ejemplo aquí le está diciendo los últimos 7 días, se va a traer la información de una semana de lo que le pidas, con métricas y dimensiones, ¿no? Aquí la mayor dificultad de utilizar es que necesitas saber cómo se nombran esas dimensiones, ¿no? Con la práctica, una vez que lo vas utilizando, ya te las vas aprendiendo y entonces lo escribes, ¿no? Pero si no, en complementos, si despliegas ese menú, que aparecerá un menú que pone Google Analytics una vez que lo hayas instalado, tiene un botón para avanzar y entonces aparece como un sidebar donde te deja hacer esto mismo, pero con un menú de desplegables, y entonces ahí te aparecen todas. Pues visitas, usuarios, ¿no? Entonces tú colocas las que quieres como métrica, las que quieres como dimensión, ¿no? La dimensión sería lo que agrupa las métricas. Por ejemplo, si quieres traer la visita de la última semana, pues la dimensión sería el tiempo, ¿no? Esos días, y la métrica serían las visitas, ¿no? Y aquí ya puedes pues ordenarlo, filtrarlo, segmentar, ¿no? Tienes diferentes, pues decir cuántos resultados quieres. Si quieres sacar el típico gráfico de tarta del top 10, pues le puedes decir que solo te traiga 10, ¿no? Irías generando esa información. Le darías a un botón y entonces lo que te generaría serían pues una hoja como esta, donde te salen los datos, te dice el total que has tenido y te sale, por ejemplo, en ese caso que era de los últimos 7 días, pero como, bueno, en este caso serían los últimos 5 días, para este que veis en el ejemplo, ¿no? Pues te dice los usuarios de cada, ¿no? Esto mismo lo fijas con el ratón, le das a la gráfica y te sacaría una gráfica, ¿no? Entonces te irías creando, pues con esa herramienta, todas tus gráficas y finalmente, pues formarías, con esas gráficas separadas, puedes generar, ¿no? Tu cuadro de mando en una misma hoja ya, ponerlas todas y tendrías lo que es un cuadro de mando como los que veíamos antes, pero en lugar de meterte en un servicio, tener que configurarlo, si conoces Excel, es una forma muy útil de hacerlo, fácil de compartir, que todo el mundo que lo conoce puede tocar y cambiar cosas e incluso pues replicar ese informe y utilizarlo luego para otra versión con pocos cambios y demás. Y termino con Supermetrics, que es lo mismo que estábamos viendo de otra empresa, pero que la finalidad es la misma. Y tiene conexión a Google Analytics gratuita, o sea que digamos la versión gratuita hace prácticamente lo mismo que lo que acabamos de ver, con alguna opción diferente. Aquí, por ejemplo, se ve lo que os decía antes, que se abre un sidebar y salen unos menús, pues igual que en el otro, este tiene esos menús, ¿no? Tú aquí los vas cogiendo, ¿no? Quiero ordenar por tal, quiero medir tal dimensión, tal métrica, en lugar de escribirlo, lo puedes seleccionar. Pero en este, aparte tienes conexión a APIs y a bases de datos, que con el otro no puedes, ¿no? Todo lo que hablábamos de conectarte a Facebook, a Twitter, a PrestaShop, a todo, ¿no? Te puedes conectar. Tiene algunas funciones específicas que no trae Excel y que para generar el informe automáticamente, aunque ya ahí sí que hay que meterse bastante, yo no las utilizo porque ya hay que saberse de memoria toda la función para generar la gráfica entera sin utilizar ni siquiera los menús, ¿no? Y lo mismo de los datos dinámicos, ¿no? Puede ir evolucionando en el tiempo porque como nosotros podemos poner en Excel, en lugar de poner constantes, ¿no? Y poner el día, puedes poner una función que es el día de hoy, y entonces él cada día pues coge la de hoy, entonces así va generando la información dinámica. Se conecta con todo esto
no sé si lo podéis ver bien, pero bueno, aquí están todas las redes sociales más populares y aquí pues los sistemas, aparte de redes sociales, aquí las redes sociales que hay es más porque se dedican a vender, a utilizarse para campañas, ¿no? Tenemos AdWords, tenemos Facebook Ads, tenemos pues los anuncios de Twitter, tenemos lo de MailChimp para campañas, bueno, pues una serie de plataformas que nosotros nos conectamos a esta base de datos y nos traemos la información de nuestras cuentas, ¿no? Aquí pondríamos la cuenta de nuestro Facebook de empresa y nos traemos pues, los usuarios que han visitado la página de Facebook, cuántos han hecho clic, toda la información que Facebook genera. Y con esto igual. Lo que decíamos, aparte de conectarnos simplemente a Google Analytics, pues podemos conectarnos a PrestaShop, a Magento, a cualquier plataforma que utilicemos, a iCommerce, que es más diseño, digamos, a medida. Podríamos conectarnos y tener pues la información no solo de Analytics, que ya digamos que viene de base en Google Analytics, sino también de todo lo que tengamos en nuestro entorno de trabajo. Bueno, esta es otra pantalla donde ahí vamos viendo lo que genera cuando haces una consulta y aquí pues podrías editarla, modificarle campos y demás para adecuarla a lo que necesitas. Ya vamos a terminar. Bueno, aquí se ve un cuadro de mando que genera Analytics, ¿no? Con, bueno, número de pedidos, de usuarios, el top de ventas y demás. Y bueno, aquí hay referencias a información que se ha utilizado en la presentación y nada más. Muchas gracias por atender y si tenéis cualquier pregunta o... Una cosita, porque es un tema denso que en una hora conseguir transmitir, bueno, no hace falta conseguir transmitir lo que es la analítica y cómo aplicarlo al negocio es complicado. Es imposible conseguirlo. Pero un poco con las charlas de hoy era tocar las pinceladas, que viésemos los puntos más básicos o más importantes también de la parte de e-commerce, todo el proceso, y a partir de aquí continuar un poquito profundizando con estos temas. Cualquier cosa, este tipo de herramientas, por ejemplo, sí que tenemos algunas plantillas donde se ve ya cómo se conecta todo el tema de los dashboards de forma automática. Para que os hagáis una idea del dashboard, decía Vinas también que un cuadro de mando, cuando se lo presentas a un jefe que no hace levantar el teléfono, es un mal cuadro de mando. Es decir, los cuadros de mando es para, si van las cosas muy bien o si van las cosas mal, para decir, aquí hay un problema, detectar esos problemas, no estamos cumpliendo esos objetivos, ya pongo a mi gente a trabajar para ver qué está pasando, ¿no? Entonces, el objetivo un poco del dashboard es tener esa información que explicaba Javier en un primer vistazo, es decir, ¿vamos bien, vamos en el camino o nos vamos a estrellar como sigamos así? Entonces, para que tengáis esa visión, que ese es el objetivo final. Hay cursos súper avanzados de cómo diseñar un cuadro de mando que haga que funcione, que tome, que el que lo recibe levante el teléfono, ¿no? Entonces, es un tema complejo, pero por lo menos quedaros con que sí que tenemos que llevar controlados esos indicadores básicos, tener esos objetivos fijados que decía, y a partir de ahí, mes a mes o semana a semana, ir controlándonos para asegurarnos que nuestro negocio está